Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica 2020. Para la Editorial Costa Rica es un honor que nos acompañen esta tarde, en la cual conversaremos en torno a las tendencias del álbum ilustrado, nuevas ediciones de la colección Colibrí. Para esta actividad contamos con la participación de Vicky Ramos, Daniel Villalobos, Paulo Sánchez, Franco Céspedes, junto a María José Miranda, quienes compartirán con nosotros sus nuevas publicaciones que pertenecen a la colección Colibrí. De esta colección les puedo comentar que contamos con más de 30 obras, las cuales son totalmente ilustradas y son para el disfrute tanto de niños como adultos. Y los tenemos disponibles en nuestra página www.editorialcostarrica.com. Los invitamos a que nos acompañen y disfruten de esta actividad. La posibilidad de publicar y difundir sus obras de manera gratuita, bajo el sello de la Editorial Costa Rica, es una oportunidad que desde 1959 proporciona el Estado costarricense a sus escritores. Lo anterior ha contribuido a estimular la creación literaria dentro y fuera del país, pues la Editorial Costa Rica comercializa las obras con el propósito de enriquecer y apoyar la cultura costarricense, anteponiendo las metas de divulgación cultural a las de tipo comercial. Nuestra visión se centra en constituirnos en un pilar para la creación literaria de excelencia para el desarrollo y difusión de la cultura costarricense en los ámbitos nacional e internacional. Después de más de 6 décadas de continua labor, nuestra misión es seguir siendo la editorial del Estado que fomente la cultura del país mediante la edición, difusión y comercialización de obra con contenido literario, artístico o científico, de diversos autores para que contribuyan de manera significativa a los docentes y estudiantes en la educación y al disfrute de los lectores en general. Nuestro personal se esmera en mejorar el servicio en la atención a los clientes con una atención de alta calidad, basada en excelencia, creatividad y confiabilidad. Valores organizacionales que promueven una gestión institucional eficiente y eficaz. La Editorial Costa Rica se financia con un aporte del Estado a través de una subvención proveniente de la Ley de Marca y otros signos distintivos, y con un porcentaje de la Ley de Timbres de Educación y Cultura, así como con la venta de sus libros. Por ello, en el área de mercadeo, contamos con la colaboración de intermediarios, tales como librerías y distribuidores, y nuestra participación activa en las principales ferias de libros y actividades culturales nacionales e internacionales. Con más de 60 años en la industria del libro, la Editorial Costa Rica ha tenido logros significativos en ser un país pequeño y con recursos limitados que se empeña por contar con una casa editorial que mantiene su misión de ser difusora de la cultura nacional y custodia del imaginario literario nacional, fortaleciendo la identidad y los valores que nos caracterizan como ciudadanos. Las nuevas formas de difusión y venta en línea serán una oportunidad para dar a conocer al mundo la producción literaria nacional y el quehacer institucional, y así consolidarnos como una base sólida para la creación literaria y de excelencia continua para el desarrollo de la cultura costarricense. Costa Rica es un país con talentosos ciudadanos. Por tanto, como en el pasado, esperamos un compromiso auténtico de quienes asuman la responsabilidad de guiar esta editorial por ruta segura y estable. Este sueño ambicioso merece mantener su exacta dimensión hacia el futuro, y ese es nuestro compromiso. Quiero dar un saludo a todas las personas que están participando en esta inusual Feria del Libro y darle un agradecimiento a sus organizadores, en especial a la Editorial Costa Rica, por abrirnos estos espacios de exposición y de conversación a los autores de la colección Colibrí. Quiero también hacerles una breve introducción sobre el álbum
el más reciente que ilustré, que es Mi gata perro o Mi perro gata, de la escritora Ileana Contreras Castro. Este cuento nos toca diferentes temas muy importantes, como el descubrimiento de nuestra identidad, de la aceptación, del amor propio, la autoestima, y los contextualiza con la sensibilización sobre la responsabilidad de tener un animal. Ileana logra transgredir o trascender el cuento tradicional, introduciendo una historia emotiva que nos involucra de inmediato. Por eso sus cuentos tienen un subtítulo que es Cuentos para despertar. Voy a compartirles aquí en pantalla una presentación que hice para mostrarles a ustedes cómo fue ese proceso de ilustración de este libro, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que tengo la portada del libro, ¿verdad? Mi gata perro, mi perro gata. Yo quise seleccionar la ilustración final que yo hice para el libro. Esa fue la que seleccioné y le agregué algunos elementos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, la gatita está haciendo lo que hacen los perritos, orinando su territorio, marcando su territorio, ¿verdad? Que esa era la intención también de empoderamiento que tenía que tener la gata perro. Yo les voy a contar un poquito cómo fue ese proceso. Lo primero que yo hago cuando voy a ilustrar cualquier álbum, cualquier libro, es leer el cuento varias veces, mínimo 3. Yo subrayo las ideas principales que voy a ilustrar. Luego, si hay que investigar, dependerá del tipo de libro, ¿verdad? Los estilos, la técnica que quiero trabajar, las ambientaciones, las atmósferas que le quiero dar. Entonces, es muy importante conocer y analizar los personajes, su perfil, la emoción que expresan esos personajes, las expresiones, el carácter, el estilo que le voy a dar, cuál es el eje de la historia. Yo, como ilustradora, debo involucrarme como si yo fuera un actor o una actriz, ¿verdad? En este caso, yo me involucro con el personaje para poder transmitir de una manera auténtica las emociones de ese personaje, ¿verdad? Y luego ya pienso en la ejecución técnica y por último en el diseño editorial, que es donde uno afina los detalles. En este caso yo trabajé un diseño editorial muy, muy limpio por la técnica que utilicé. Ahora les voy a explicar un poquito, donde se integran todos los elementos de la historia. Así es como yo comencé a explorar, a ver cómo iba a ser ese personaje. Yo los bocetos los hago en lapicero o en lápiz, ¿verdad? Entonces yo no quería que fuera un gato tradicional, sino que fuera un gato que tuviera ciertas características de perro, pero no encontraba como... para esto se lleva mucho tiempo este proceso, aunque ustedes ven aquí pocas cosas, uno trabaja muchas horas en esto, ¿verdad? Lo hice con una orejilla agachada, ¿verdad? Con vestido, con ropa de abuelita. Yo quería que fuera algo que fuera muy de fantasía, que no fuera, digamos, como un gato muy real. Finalmente di con el gato que quería trabajar, entonces empecé a ver las posiciones. Yo había seleccionado los textos que iba a ilustrar y me lo imaginé la expresión del gato en las diferentes escenas. Entonces lo fui dibujando en las diferentes expresiones para ver cuánto dominaba yo al personaje. Eso es importante, saber cuánto domino la emoción, la expresión y el movimiento del personaje para mí es fundamental en este caso, ¿verdad? Luego venía el storyboard o la bocetación de todo el conjunto del libro. Yo lo trabajo a modo de esquema en principio y luego lo detallo. Esto me sirve para atrapar y definir las ideas. Normalmente trabajo todo junto como si fuera una vista de avión donde se pueden apreciar toda la narrativa gráfica y el ritmo de la historia. La composición de las escenas en movimientos muy parecidos a los del cine, las composiciones de las escenas, y por eso se pueden plantear tomas desde diversos ángulos. Es como si yo tuviera una cámara y estuviera creando las escenas. Entonces aquí ven como yo las planteo en una sola toma, ¿verdad? Aquí ven donde yo hice la gatita,
en diferentes posiciones y aquí empiezo a trabajar cada escena, inclusive yo le hago rayitas para simular dónde va a ir el texto, para tener también una idea de cómo voy a hacer la composición, porque si no uno se emociona dibujando y no deja espacio para los textos. Y aquí fui poniendo cada uno de las situaciones a nivel de boceto. Así es como yo trabajo todos los libros. Hago un storyboard donde voy identificando cada escena. La técnica fue muy interesante porque cuando uno escoge una técnica va a depender de las necesidades del libro y también del tiempo con el que uno cuente. En este caso yo seleccioné la acuarela, pues es una de mis técnicas favoritas, ¿verdad? La técnica del personaje la trabajé con 2 tratamientos, húmedo sobre húmedo, que quiere decir que yo el papel lo tengo húmedo y aplico el pincel con el pigmento en húmedo y logro un aspecto, como le digo yo, peludo a la línea. Eso es muy complejo de aplicar y de lograr, por eso es que yo utilicé fondos blancos. Algunos fondos sí tienen color, porque ahí el riesgo es que se le haga una gran mancha, ¿verdad? Y ustedes saben que en las técnicas análogas no hay opciones así muy fáciles de corregir, ¿verdad? Y el otro era húmedo sobre seco, ¿verdad? Que ya cuando ya yo tenía el seco, digamos, aplicado con el papel en seco, le aplicaba el color en húmedo, ¿verdad? Con el resto de los personajes y la ambientación utilicé efectos como uso de sal, donde logré texturas en el zacate y los troncos de los árboles también, utilizando siempre la técnica de la acuarela y el lápiz acuarelable también para detalles. También pude complementar, cuando ya tenía las ilustraciones hechas, algunos efectos en técnica digital, ¿verdad? Entonces, esa fue, digamos, la técnica seleccionada y por eso el libro tiene mucha limpieza en su tratamiento. Aquí pueden ver, apreciar cómo se hace la mancha. Ven que el agua, hay que dejar que el agua se abra. Entonces aquí el riesgo es que se abra y se venga por todo lado. Entonces por esa razón había que tener cuidado. Y aquí ya empecé a trabajar todas las imágenes que ustedes van a apreciar ahora del libro, ¿verdad? Cómo se fueron planteando cada una de las imágenes, ¿verdad? Aquí yo quería aprovechar todo el espacio de la página. Entonces como que el gato sigue caminando para arriba y le da vuelta a la página. Entonces en ese sentido no quería tener limitaciones de que había que ponerlo todo siempre en un espacio convencional. Había que dar ciertos aspectos de enojo de la mamá, había que expresar el enojo de la mamá. Entonces, al expresar el enojo de la mamá, yo la tenía que hacer a ella en un primer plano, muy enojada, muy disgustada, y el gatito con un aspecto, digamos, muy triste, muy vulnerable. Para eso yo tenía que pensar y observar mucho las expresiones de otros personajes, las expresiones humanas, inclusive de vulnerabilidad y de tristeza, para demostrar que el gato tenía los ojos ya llorosos, ya quería llorar. Y aquí también están todos tristes, ¿verdad? Porque la mamá los rechaza. En esta yo trabajé, aquí fue donde metí un poquito de efecto de técnica digital para poder meterle colores al gato, ¿verdad? En ese sentido, al gato que ya yo había trabajado, donde se está viendo en el espejo, pero como él se visualiza diferente. Y también ver cómo él se visualizaba en el espejo, digamos, como algo inferior, de manera inferior. Entonces, como él es y como él se veía en el espejo, o ella, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algunos de los aspectos, digamos, de la tristeza del gatito, como no quería ni jugar, ¿verdad? Y aquí escenas, digamos, de caos, donde la mamá realmente está triste, está disgustada, no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces las expresiones del niño y de la gatita, ¿verdad? De confusión. Aquí esta fue una escena muy dura donde ya la gatita está muy contenta, no les voy a contar el cuento para que lo lean, ¿verdad? Aquí vemos una escena trágica, ¿verdad? Todas estas escenas son muy tristes, yo tenía que involucrarme también con esa tristeza
perdón, lo pasé muy rápido, ¿verdad? Y vemos que cuando quiero involucrar ese sentimiento de emoción, me gusta como que se vean bien las expresiones, ¿verdad? Y aquí vemos la escena de la gatita, digamos, también cuando está triste, ¿verdad? Aquí vemos la gatita contenta, aquí está ya la aceptación, ¿verdad? Donde la gatita la empiezan a aceptar tal como ella es, que se considera un perro, y le dan su espacio y logra hacer tener su lugar en la casa. Bien, y para cerrar, quiero decirles que cada escena del álbum es una experiencia muy emotiva que uno como ilustrador debe sentir honestamente a la hora de transmitirlo. Es igual como si uno estuviera en una actuación de una obra teatral, donde se tiene uno que involucrar y sentir con sus personajes las emociones para poderlos dibujar. De otra manera, se notaría, ¿verdad? A lo largo de mi carrera como ilustradora y el haber ilustrado muchísimos libros, el hacer álbum ilustrado me ha abierto un espacio creativo de exploración, de narrar en conjunto con las imágenes, de experimentar técnicas no solo análogas, sino también digitales. Esto ha sido una rica experiencia que espero los lectores perciban en cada imagen que observan. En un mundo de usuarios nativos de la era digital no es fácil cautivarlos, por eso considero que estos pequeños cuentos ilustrados de la colección Colibrí son una herramienta fundamental para introducirlos en la lectura como juego, con temas que les sean interesantes, que generen preguntas y discusiones. Por eso es muy importante que los padres, madres y maestros y maestras les lean estas historias que son muy humanas y son muy sencillas también, y con esto les ayudemos a abrir otros horizontes estéticos y conceptuales, y que no le tengan miedo a la lectura, que disfruten del libro tal como disfrutan de cualquier juego y como una experiencia diferente. Muchas gracias. Hola, un cariñoso saludo para el público lector que se aproxima a la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2020, este año en su versión digital. Este es mi álbum ilustrado, El Nuevo Sombrero de la Bruja, publicado por la Editorial de Costa Rica este mismo año. Es difícil hablar de un trabajo que ha hecho uno porque uno ha estado involucrado. Es como hablar de uno mismo. Pero entonces les voy a contar lo que dijo de este libro una muy querida amiga mía, la escritora Annie Brenes. El libro trata una realidad cotidiana que vivimos casi todas las personas, que es tratar de complacer a los demás al punto a veces de arruinarnos el día. Sobre todo cuando damos cabida a opiniones que quieren imponerse y nos causan frustración. Es un poco el tema del egoísmo, de la envidia, pero también de la inocencia y la esperanza. Creo que esto surgió porque yo estaba viviendo algo similar y fue una forma de externar mis sentimientos. Yo trabajé este álbum ilustrado durante casi un año y lo hacía por las noches. Era una forma de hacer catarsis. Me gusta utilizar personajes tradicionales de los cuentos para niños, porque son arquetipos muy posicionados. El personaje principal de esta historia es una bruja que, aunque tiene poderes, está inmersa en la misma realidad que nosotros. Por ejemplo, ella va un día al mercado a hacer sus compras, pero tiene que dejar su escoba, porque ese día precisamente las brujas tienen restricción para volar. Entonces en el camino va aplicando su magia para divertirse, demostrando además un cierto sentido del humor. Hay un sapo al que convierte en príncipe allí en medio de la laguna donde está croando.
y hay un unicornio al que le cambia el color porque a ella le parecía aburrido. Ella, al igual que nosotros, es sensible a la opinión de los demás. El sombrero es obviamente un símbolo. Todos llevamos un sombrero que cambiamos según la situación y el lugar. A mí me gusta además jugar con el lector. No doy todo hecho, sino que el lector tiene que hacer su aporte para complementar lo expresado en el libro. Mi energía creativa se transforma en color y esto se refleja en este álbum ilustrado. Recuerdo que cuando presentamos el libro, uno de los comentarios fue sobre el color utilizado y la persona dijo, me dan ganas de comérmelo. Y este trabajo, tal vez lo que nos deja es el reconocimiento a la inocencia, el respeto al gusto ajeno y reconocer nuestra propia aceptación. Espero que lo disfruten y que les aporte tanto como me aportó a mí. Hola a todas las personas que nos acompañan en esta actividad de la Editorial Costa Rica, a todo el público presente de la Feria Internacional del Libro 2020. Mi nombre es Paulo Sánchez. Es un gusto poder contar con su presencia en esta actividad. Yo soy el autor de El Inventor de Nubes, un álbum ilustrado publicado por la Editorial Costa Rica. Y bueno, en este espacio vamos a aprovechar, y yo voy a aprovechar para poder compartir con ustedes un poco de mi libro y del proceso de cómo crearlo, y a lo largo, bueno, les voy a ir enseñando algunas de las imágenes, tanto imágenes del libro y imágenes del proceso y de cómo fue ilustrarlo y escribirlo. ¿De qué trata este libro? Empezamos con un personaje que el personaje principal es el inventor de nubes, y es un personaje que se dedica a, pues eso mismo, inventar nubes. Sin embargo, no las inventa de repente tal cual ustedes se lo imaginan, como lo ven aquí en la primera página del libro. Él lo que hace es cocinarlas, hornearlas, como si fuera a hornear un pan. Entonces en el libro vamos a acompañar al personaje a través de su forma y su proceso de creación de todas las nubes. Hasta que llega un momento del libro en el que una de sus recetas decide hacer algunos cambios, aventurarse un poquito más, a ver qué sale de esta nueva receta, ¿verdad? ¿Qué tipo de nube saldrá? Y bueno, nos topamos con un accidente que no vamos a saber hasta que leamos el libro, si es para bien o para mal, pero el inventor se da cuenta de que ha creado algo distinto, ¿verdad? Algo nuevo, de lo que él ni siquiera está muy seguro de qué se trata, ¿verdad? ¿Qué tipo de nube es esta? Es una de las interrogantes que se hace el personaje. Y es aquí donde en el libro cambiamos un poco el enfoque del personaje principal. Deja de ser un poco el inventor de nubes, el protagonista, y ese protagonismo pasa más bien a esa nueva nube, y vamos a acompañarla a través de su proceso de conocimiento, de aceptación, como un poco de reflexión de ella misma, tratar de entender, bueno, ¿por qué fui creada? ¿Qué tipo de nube soy? ¿Verdad? De repente mis otras nubes hermanas tienen más claro cuál es su rol en el cielo, ¿verdad? En el mundo de creación del inventor de nubes, pero ella en específico no sabe. Y es ahí donde, bueno, vamos a acompañar a la nube a través de algunas páginas hasta que algo maravilloso sucede, y es en ese momento en el que el mismo inventor de nubes se da cuenta de, bueno, esta nube de repente fue creada para algo diferente o algo más. Ahora sí, ¿cómo fue crear este libro? ¿De dónde viene la idea? Y realmente, ¿cuál es el mensaje detrás del inventor de nubes? La idea del inventor de nubes parte de un poco de investigación y de lectura acerca del tema de dónde vienen los nombres de las nubes, como estrato, cirro, cúmulo. Viene un poco la lectura de este libro y la investigación acerca de la figura del personaje de Luke Howard, que le dio nombre a las nubes. Y teniendo esto en cuenta, bueno, despertó una chispa y un interés en mí. Además de eso,
quería desde hace mucho tiempo hablar en un libro, tomar un personaje como Dios y poder personalizarlo de alguna forma, plasmarlo dentro de una historia. Kitty Crowther es una de mis autoras favoritas y este, por ejemplo, es uno de mis libros favoritos que habla sobre Dios y lo presenta como un personaje y es una historia muy linda, muy interesante. Los invito a todos a leerla y desde entonces, desde que leí este libro, estaba interesado en eso. Y algo que no les había dicho, bueno, es que efectivamente la figura del inventor de nubes se basa un poco en cómo yo de niño me imaginaba a Dios y cuál era su papel de creador. Una vez que ya tenía en cuenta, bueno, de qué quiero hablar, cuál va a ser el personaje y demás, empiezo entonces a investigar un poco más y a plasmar esas ideas en un pequeño libreta como el que ven aquí, y lo que hago es nada más hacer apuntes, escribir frases que me encuentro acerca de las nubes, y todo esto me sirve para hacer medio como un banco de vocabulario y metáforas que de repente me van a ayudar mucho a escribir el libro. Ya que me cuesta mucho escribir, es más fácil a mí ilustrar que escribir, necesito hacer como este tipo de método, ¿verdad? Para poder construir la historia. Luego me adentro más en los bocetos, así era como lucía el inventor de nubes en su inicio, ¿verdad? De cómo me lo imaginaba, voy haciendo más bocetos hasta el final, ¿verdad? Aquí también en la página, por ejemplo, derecha de la libreta, lo que ven es un boceto rápido de cómo me imaginaba yo la primera página del libro. Si ven, es el inventor amasando el pan, ¿verdad? Sacándolo del horno, poniéndolo en su mesa. Y luego de eso lo que hago es colocar las ilustraciones en lo que llamamos una especie de storyboard, ¿verdad? Donde ponemos como todas las páginas y hacemos bocetos rápidos de cómo me imagino yo la diagramación de las imágenes versus el texto, dónde colocaría el texto y dónde colocaría las imágenes. Esto como guía rápida nada más. Una vez teniendo en claro como ya la estructura del libro, tal y como me lo imagino, entonces investigo y exploro el estilo que va a tener las ilustraciones. Al inicio quería como que fuera más inspirado en la técnica de lápiz de color manual. Sin embargo, luego utilicé otro tipo de brochas digitales que me dieron el estilo tal cual como está ahorita en el libro. Y bueno, para finalizar, una vez ya teniendo en cuenta el estilo, recurro a otro tipo de elementos, y este es como el primer libro ilustrado y no me imaginaba recurrir un poco al uso como de viñetas. Si ven, acomodo, como si se tratara de un cómic, en algunas páginas acomodo ilustraciones en pequeñas viñetas, y ese tipo de recurso lo utilicé más que todo para contar la historia de cómo el inventor de nubes prepara una nube y poder ejemplificar cada uno de los pasos de la receta para crear una nube. Al final del libro, y como calidad de detalle informativo y educativo, y dejo un poco de información acerca de los 3 principales tipos de nubes que hay y cuáles son sus nombres, solamente como para que él quiera saber un poco más acerca de las nubes. Sin embargo, la historia del libro no se centra en eso, es una historia que se centra más en el rol de un creador, la pequeña nube que fue creada y que no conoce su propósito en este mundo, y cómo acompañamos a esa pequeña nube hasta el final, hasta que ya se da cuenta, ok, realmente para quién fui creada. Y es por eso que me inspiro en la figura de Dios como personaje para poder contar esta historia. A calidad de anécdota nada más, por ejemplo, cuando era pequeño, me acuerdo escuchar un programa en una radio en donde hablaban sobre Dios y hacían una pregunta a las personas que escuchaban la radio de cómo se imagina usted a Dios. Al final de cuentas, quien daba el programa decía, bueno, no, al final no hay una sola verdad de cómo va a ser Dios. Dios va a presentarse a tal persona como se lo imaginaba siempre. Y yo desde niño me pregunté, bueno, ¿cómo me imagino yo a Dios, por ejemplo? Y reflexionando me acordé de que mi memoria de Dios, como la memoria más lejana que tengo de cómo yo me lo imaginaba como un señor grande de color azul y con un sombrero de estrellas. Y bueno, casi 30 años, 25 años después, lo llego a plasmar en este libro como un personaje importante
y como el inventor de nubes. Y para finalizar, quisiera, invitarlos a todos ustedes, a los que nos vengan, a que conozcan más de la colección Colibrí de la Editorial Costa Rica. Van a encontrar libros con gran valor temático y gran valor artístico también para sus hijos, estudiantes. El álbum ilustrado es un género de libro que no se limita a simplemente niños, sino que es un género que puede despertar conversaciones, curiosidad y reflexión en todos nosotros, desde niños hasta adultos mayores. Entonces, para finalizar, invitarlos a conocer la conexión, invitarlos a conocer un poco más del inventor de nubes y conocer, cuál es la historia y cómo termina el recorrido de esta pequeña nube inventada que no sabe cuál es su lugar en el mundo. ¿Qué creen ustedes que suceda al final? Bueno, solamente consiguiendo el libro en las principales librerías del país o a través de la Editorial Costa Rica. Sin más, me despido. Muchas gracias por el espacio, la Editorial Costa Rica, y un gran saludo a todos en la Feria Internacional del Libro 2020. Hasta luego. Hola, muy buenas. Es un gusto poder estar por acá y saludarlos y un placer estar en esta feria virtual de libro. Vamos a hablarles un poquito sobre Mati y Mogo, de qué se trata. Y por suerte está aquí María José Miranda, la autora, que por dicha somos burbuja y podemos, ¿verdad?, compartir el espacio. Y qué mejor que ella para que les cuente un poquitito sobre la temática. Claro, muchas gracias. Vamos a hablar un poco de qué se trata el libro. El libro se trata de las aventuras de dos amigos. Uno de ellos es Mati, que es un niño de edad preescolar, y el otro es Mogo, que es su amigo imaginario, ¿verdad? Entonces, por medio de la magia y el mundo fantástico de Mogo, él le enseña a Mati a cómo convivir y disfrutar el tiempo con los demás. Por ahí va el tema. Ellos tienen ciertas aventuras, viajan a un mundo fantástico y por medio de esa convivencia, pues Mati aprende ciertos valores. En cuanto a la temática del cuento, tomé como punto de referencia la diversidad, donde Mati es un niño en edad preescolar, en donde viene conociendo el mundo, viene experimentando, explorando, y en esas curiosidades, ¿verdad?, conoce a nuevas personas, nuevos compañeros, incluso hace amigos, pero se percata que todos somos diferentes. Entonces, su amigo imaginario Mogo, quien puede representar incluso la conciencia misma de Mati, le permite a él tener una conversación interna e intentar comprender el mundo que lo rodea. Bueno, para contarles un poquitito cómo fue el proceso del libro, a partir de las ideas centrales y del guión de la historia, empezamos a desarrollar un poquito cómo pueden ser los personajes, un poquito su apariencia, y también viene la parte artística, cómo íbamos a desarrollar todo ese concepto visual. Y esa parte pues ya me correspondía, aunque María José siempre me dio su opinión creativa. Pero queríamos personajes que fueran como muy, muy vistosos, o sea, que diera gusto de poder verlos. Y en especial Mogo, que queríamos darle esa sensación, ¿verdad?, de personaje grandote, peludo, que den ganas así como de abrazarlo, ¿verdad? Entonces era un poquito ese reto, que cómo logramos eso, que se viera gráficamente. Entonces empezamos a explorar con ciertas brochas o ciertas texturas que permiten ahora los programas digitales de ilustración. Y a Mogo ustedes van a notar que tiene esa textura peluda, ¿verdad? Sí logramos dar con algo que diera esa sensación, esa idea. Si se fijan los fondos, ¿verdad?, todo el entorno de Mati y Mogo, tiene una textura como si fuera crayola,
dando esa sensación de que fuera muy cercano a un chico preescolar que está muy acostumbrado en ese momento pues a utilizar lápiz de color, utilizar crayones. Entonces como queríamos dar esa plástica, ¿verdad?, al libro, y yo creo que sí logramos algo así, ¿verdad? Está como muy apegado a lo que creativamente pensamos desde un inicio. Y además una paleta de colores muy fuerte, pero muy intensa, que sin duda alguna llama mucho la atención. Si ustedes se fijan la portada es sumamente vistosa. De hecho, aquí tengo el libro a mano para también mostrarles el físico, ¿verdad?, que quedó precioso, la impresión. Pero queríamos eso, ¿verdad? Primero, algo muy dinámico, ¿verdad?, con los dos personajes prácticamente saltándote, invitando a los chicos a que lo lean, ¿verdad? Y esa paleta de colores que le estábamos mencionando, ¿verdad?, que se presenta a través de todo el libro. No se los voy a mostrar todo, ¿verdad? Pero aquí más o menos para que vean ustedes lo que conversamos, ¿verdad?, sobre esa plástica que queríamos desarrollar en el libro, y esa paleta de colores intensa que se va a ver mucho, más que todo en el mundo de Mogo, que es donde se puede apreciar mucho esos colores tan fuertes, tan vibrantes. Otro detalle que hemos disfrutado de nuestro libro, ¿verdad?, es la posibilidad de añadirle cierta interactividad con unas dinámicas y unos juegos que vienen aparte del mismo cuento. Sí, decidimos colocarle al libro actividades para que los chicos refuercen también un poco sobre la historia del libro y desarrollen motora fina. Entonces aquí hay ciertas, ¿verdad?, actividades que los chicos realizan, incluso para colorear ciertas páginas. Además, pues queremos motivarlos a que accedan a la colección Colibrí. Esto es un esfuerzo que viene siendo la misma editorial de Costa Rica desde hace algún tiempo, con bastantes obras. La verdad es que son bastantes ya, de muchos años, y todas, ¿verdad?, con un desarrollo muy, muy agradable a nivel visual, por supuesto a nivel de historias, ¿verdad? Sí, claro. Incluso es un excelente material para apoyos para preescolar, ¿verdad?, que es el área donde estudio un poco, y lo que es la línea Colibrí puede funcionar perfectamente para el espacio literario de las aulas. Entonces los motivo, incluso a las maestras, de adquirir no solo Mati Mogo, sino todos los libros de esta línea, porque son preciosos, llenos de mensajes, llenos de fantasías, y por supuesto a los chicos les va a encantar. Sí, totalmente. Y a que sigan en esta feria virtual. Nos tocó este año así, ¿verdad?, de un modo diferente, pero igual hay que disfrutarlo. Y yo sé que hay una selección de libros por parte de no solo la editorial Costa Rica, sino de varias editoriales nacionales, que es bueno. La verdad es que en estos tiempos que nos toca estar un poco encerrados, pues leer es un escape, ¿verdad? No solamente de esos ataques visuales que tenemos ahora, ¿verdad?, con videos y demás, sino que leer, ¿verdad?, para que los chicos, igual lo que es la imaginación y la creatividad, se les pueda despertar. Claro, sí. Súper importante ahorita en cuarentena para distraerlos un poco y salir un poco de la rutina para aquellos que no han leído tanto. Entonces las mamás por ahí pueden distraer un poco a los chicos. Sí, totalmente. Sí. Invitarlos, básicamente. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, y esperamos que el libro les guste, que esta presentación les haya gustado, y bueno, nos vemos en otras actividades, ¿verdad?, que nos puedan invitar. Exactamente. Agradecemos mucho el aporte brindado por Vicky Ramos, Daniel Villalobos, Paulo Sánchez, Franco Céspedes y María José Miranda para esta actividad. Les recordamos que tanto la colección Colibrí como todo nuestro catálogo de libros impresos está disponible con un 35% de descuento en nuestra librería virtual en la página www.editorialcostarrica.com.
Los instamos a que continúen disfrutando de las actividades programadas en la Feria Internacional del Libro 2020. Buenas tardes.